Bienvenidos a otra entrevista en esta serie de entrevistas con expertos en ciberseguridad. Y bueno, hoy tenemos a una gran invitada desde España. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y es Elisa Muchísimas gracias. Alices, que es especialista en seguridad. Yo diría que es especialista en Offensive Security, pero ahorita que conozcamos de ella seguramente veremos que tiene como muchos skills en donde ya no sabemos en qué realmente es especialista, pero, pero bueno, bienvenida a esta entrevista y muchas gracias por aceptar. La verdad es que seguramente estás ocupada o igual necesitas un tiempo de relajamiento y la verdad es que se agradece que puedas compartir un poco de conocimiento con nosotros. Y bueno, no sé si para comenzar quisieras darnos como un poco un background de quién eres. En particular, a veces lo que nos interesa es cómo llegaste a ciberseguridad, cuál fue tu primer contacto con ciberseguridad, o a lo mejor con IT y después con ciberseguridad, y ya después vamos profundizando un poco. Pero sí, gracias. Vale, genial. Pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es todo un honor y un placer. Me hace muchísima ilusión. Sí que es verdad que me falta el tiempo por todos los lados, pero para mí es todo un placer porque me gustan mucho todas estas cosas y lo disfruto muchísimo. Lo bueno y lo malo es que mi trabajo es mi hobby, con lo cual, aunque sea en mi tiempo libre, como puedes observar, pues lo disfruto igual, ¿no? Entonces, nada, lo primero, agradecerte la invitación. Y ahora pues comentarte un poco sobre mí. Pues cuento un poco mi trayectoria porque realmente con mi trayectoria te respondo las dudas. Yo desde bastante jovencita, cuando iba al instituto, me llamaba la atención todo lo que era programación, en general toda la informática, siempre me ha gustado mucho. Y es curioso porque tampoco es algo que yo no estuviera, yo no soy de jugar a videojuegos ni de ver series, con lo cual no tiene una relación directa como la gente que tú ves, que tú dices, este seguro que le va a gustar. Fue como sin más, que yo noté como que me gustaba. Es curioso porque la gente me decía, pero ¿cómo sabes que te gusta? Digo, a ver, a lo mejor luego me meto y no me gusta nada, pero sí que es verdad que a mí me llamaba como la atención. Lo que yo tenía claro es que quería ser ingeniera. Entonces, me metí a Ingeniería Informática en el 2018, o sea que relativamente hace nada. Y bueno, pues empecé la carrera, primero y segundo curso, no es que no me gustara, pero como son asignaturas más básicas, más mate, más física, fundamentos de seguridad, fundamentos de programación, es todo como más por la base, lógicamente. Entonces, primero y segundo me gustó, sobre todo porque aprendí mucho a enfrentarme a retos, a lo que es la ingeniería, ¿no? Que es decir, pues no sé hacer esto, pero te tienes que buscar la vida para saber solucionarlo. Entonces, ya de por sí ahí me gustaba, pero cuando yo noté que valía o que me gustaba la ciberseguridad fue en tercero de carrera. En tercero, como ya normalmente sabéis en todos los grados, en todos los cursos así que son como más de más años, normalmente los dos últimos son los que son más especializados, más de pues, asignaturas más concretas, pues más directo, ¿no? Con lo cual en tercero es cuando ya vi que me gustaba mucho la seguridad, ciberseguridad en general, pero tampoco tenía muy claro cuál era la rama que me gustaba. Entonces, empecé a aprender un poco sobre forense, me hice un experto universitario en forense y me gustó mucho, pero lo compaginé con certificaciones de Offensive, de hacking ético, y es cuando vi que me gustan muchas ramas de ciberseguridad, pero que realmente la que más me gustaba era hacking ético. Entonces, a partir de ahí, digamos que yo ya tenía claro que me iba a sacar el máster de ciberseguridad y especializarme todo lo máximo posible en poder formarme para poder conseguir un trabajo en hacking ético. Pues digamos que la vida desde ahí me cambió súper rápido porque desde tercero de carrera, ya te digo, terminé la carrera en 3 años y medio, me metí al máster en ciberseguridad y antes de terminar el máster conseguí el trabajo que yo quería. Es decir, conseguí entrar como Junior Offensive Security Engineer en una empresa de ciberseguridad y claro, para mí eso era un sueño porque era lo que yo había buscado en relativamente poco tiempo, ¿no? Con lo cual, pues empecé ahí, seguí con cursos, con certificaciones y ahí es cuando pues fue muy curiosa también la vida porque me contactó la propia universidad donde yo había estudiado para contratarme pues de diversos roles, ¿no?
En la universidad, que es donde estoy, en la UNIR, bueno, pues al principio empecé con cargos como pues correctora de actividades, correctora de diversas asignaturas, era directora de TFGs, etcétera. Y pues a medida que vieron que funcionaba bien y que me gustaba, pues surgió la posibilidad de ser la directora del grado de ciberseguridad. Con lo cual, claro, pues te puedes imaginar la ilusión que me hizo porque, claro, ahora mismo en la actualidad me cambié de empresa, pero sigo en el lado de hacking ético, con lo cual en hacking ético llevo prácticamente 2 años, más o menos aproximadamente. Y me parece muy, lo que yo siempre les digo a los alumnos y a la gente que me pregunta, me parece muy positivo las dos cosas porque hago diferentes cosas, o sea, mi rol no tiene nada que ver, en la universidad es dirección, supervisión, responsabilidades, tomar de decisiones, es vigilar el temario, bueno, es muchas cosas, ¿no? Y luego el otro lado es técnico, es decir, pegarte con las herramientas, ahora han cambiado los tipos de exploit, los tipos de vulnerabilidades, con lo cual, pues bueno, un poco a grandes rasgos, mi resumen, por así decirlo, tanto formativo como de especialidad, ¿no? De laboral, de experiencia laboral, pues ese es un poco mi trayectoria. Y bueno, en un inicio platicabas lo que te llamaba inicialmente la atención era más programación, como la parte TI. ¿Cómo fue ese cambio a ciberseguridad? ¿Qué fue lo que te hizo decir de, se ve cool? Y en especial Offensive Security, ¿no? Sí, pues es curioso porque, a ver, yo creo que a mí programar me gusta, de hecho lo sigo haciendo en la actualidad, lo que pasa es que yo no soy buena programadora en el sentido de que, claro, yo no me dedico a aprender de programación ni trabajo de ello, lo que pasa es que, por ejemplo, tanto mi TFG como mi TFM, que son los que están en mi repositorio de GitHub, ese desarrollo yo lo hice porque fue, ¿qué puedo hacer que a mí me solucione en el hacking ético una herramienta, ¿no? Entonces, sí que me gusta mucho programar porque me encanta lo que es pensar la lógica, es decir, ¿dónde tengo que meter un bucle? ¿Qué tengo que aguardar? ¿Qué puedo...? Pues todas esas cosas a mí me gustan porque es como solucionar un problema. ¿Por qué me decanté a una cosa u otra? Pues a mi programación al principio me parecía un mundo porque, claro, no tenía ni idea y empecé con C. Y C, para muchas cosas, bien, pero había cosas que se me daban fatal porque no entendía nada. Por ejemplo, los punteros no es nada sencillo. Hay diversas cosas que tienen como mucha complicación. ¿Qué pasa? Que a partir de aprender C es como que ya los demás, aunque no sepa el lenguaje, sé lo que quiero hacer. Con lo cual digo, vale, quiero un bucle. En Python no se hace igual que en C, pero sé lo que quiero hacer. Con lo cual simplemente tengo que mirar la sintaxis y demás. Entonces, ¿por qué me cambié? Porque yo 8 horas programar algo que me pide un cliente que a mí no me, por ejemplo, que me diga un cliente, pues yo necesito una aplicación que haga esto, a mí eso no me motiva, porque es programar una aplicación para alguien que quiere algo. Hombre, si lo tengo que hacer, lo hago, pero no me ocasiona ese reto, ese tal. Entonces, sí que, digamos, lo he encontrado en la parte de hacking ético, que es, tengo que hacer un pentesting, es búsqueda de vulnerabilidades, es hacer el reporte, son muchas cosas. Entonces, en ese caso, sí que me gusta programarme cosas que a mí me faciliten la vida o que se necesiten para la empresa por lo que sea, pero sí que, digamos, que busqué esa vertiente porque yo siempre me lo imagino, ¿no? De hecho, la gente, nunca lo he dicho yo creo en ningún sitio, pero yo antes de ser lo que soy, a lo que me dedico, yo quería ser psicóloga. Pero yo dije, porque me gusta mucho el pensar cómo funciona el cerebro. Cuando tienes una enfermedad, ¿por qué el cerebro piensa distinto? Todas esas cosas a mí me llaman la atención. Pero luego yo dije, ¿cómo voy a ser psicóloga si yo me deprimo? O sea, yo voy a llorar con la persona. Entonces, claro, yo pienso siempre en, me veo haciendo esto, porque claro, eso es importante. 8 horas al día ayudando a una persona, perfecto, me puede gustar, pero me voy a deprimir. Entonces, bueno, digamos que ha sido un poco ese mi cambio o mi elección. Ya, entonces, bueno, hay varios temas. Creo que uno de ellos actualmente, bueno, antes de que pasemos un poco a lo técnico, en algún post, artículo, de hecho fue por lo que llegué a tu perfil, leí un poco de que decidiste como cambiarte, no sé si de universidad, de área o de algo, y después comenzaste a entrar, bueno, comenzaste a estudiar en esta, no sé si es una institución, universidad, centro de investigación, no lo sé, UNIR, pero quizá ahorita nos explicas un poco más qué es.
este, bueno, no sé, en realidad no sé cómo fue ese cambio. Digo, yo lo leí en algún lugar, pero no estoy seguro cómo fue este cambio y de dónde a dónde te cambiaste. Al menos lo que yo, perdón, a lo que comencé como a leer fue, creo que fue como de la parte pública a la privada o algo en ese sentido. Fue el único, la única razón por la que decidiste cambiarte, o también fue parte de la formación. Voy un poco a ese punto porque normalmente en México creo que no hay una universidad donde te enseñen ciberseguridad como tal. Yo creo que ahora probablemente hay una o dos, y obviamente hace años a lo mejor no había ninguna. No sé Sí, total. si este fue alguna de las razones, no sé si quisieras compartirnos un poco sobre esto. Sí, pues te cuento, por ejemplo, el grado de ciberseguridad que yo llevo en la UNIR, para que te hagas una idea, ahora mismo estamos cursando por primera vez el tercer año, es decir, no existen personas, o bueno, no sé cómo se llama, egresados del grado porque no han pasado esos 4 años desde que ha empezado, con lo cual es súper nuevo. Es de los únicos que existen, sé que ha habido alguna universidad más que lo ha sacado y es oficial, o sea, que es titulación reglada y demás, pero sí que es verdad que es muy nuevo. De hecho, se ríen en la propia universidad porque yo les digo, si hubiese existido este grado me hubieses complicado la existencia porque no hubiese sabido cuál elegir de los dos, si ingeniería informática o el grado en ciberseguridad, que mucha gente me lo pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado. Respecto a los cambios, pues tampoco he hecho muchos cambios porque, como te digo, llevo 2 años y poco en el ámbito laboral. Sí que he hecho alguno en el sentido de, como te digo, estuve en una empresa de ciberseguridad, me cambié a otra, que ahora estoy en Minery Report, pero bueno, eso ha sido por cambios de la vida y demás, que ya sabes que en este mundo siempre, pues por lo que sea, por diversos motivos nos cambiamos. Y luego en la UNIR fue por eso que, bueno, pues surgió ese tal. Luego, respecto a lo que me dices del cambio, yo creo que entonces lo que has leído es que yo al principio estudié en una universidad pública y me cambié a la UNIR, a la privada. Pero eso realmente no fue por una decisión de algo, simplemente fue por mis motivos personales. No podía continuar en lo que es la universidad pública porque tienes que ir todos los días. Entonces, por una serie de motivos que me pasaron y circunstancias, pues no me quedaba de otra que seguir, si quería seguir, tenía que ser online. Con lo cual encontré la UNIR. Dudé entre varias porque, claro, no las conocía, entonces estuve leyendo sobre las que existían, cómo me podía formar, las facilidades que me daban. Y bueno, pues encontré la UNIR, que es 100% online, menos los exámenes que eran presenciales. Y bueno, pues dije, pues esta es la mía, porque no es lo mismo desplazarme solo para exámenes que tener que ir todos los días 8 horas o las que sean. Con lo cual fue un motivo más por, pues eso, por supervivencia, por querer seguir estudiando, pues es el motivo. Y por eso les agradezco tanto, porque gracias a la universidad soy quien soy a día de hoy, con mucho esfuerzo también por mi parte, pero obviamente que claro, si no hubiese sido por ellos, pues no sé cómo podría haber continuado, quizás con formación, con certificaciones, no lo sé, pero claro, yo quería un grado oficial, con lo cual pues me facilitó la vida por eso, porque si no, pues no sé qué opción hubiese tomado, quizás pues estudiarlo más adelante, ¿no? Pero bueno, ya sabes que eso luego da más pereza, cuesta más, te desenganchas, con lo cual tampoco lo veía buena opción. Ya, y bueno, ahora que aclaras ese punto, tengo creo que más preguntas todavía, porque bueno, no sé cómo sea en España, pero en México, sí, hasta hace unos años, actualmente yo creo que no ha cambiado mucho. Mucha gente ve las universidades en línea como algo que no es muy bueno, o sea, no es de buena calidad. Y además, como que la gente ya piensa, porque hay empresas en México, digo, ahorita me das tu perspectiva desde España, la verdad es que no sé si funciona igual, pero muchas empresas a veces te suben de puesto o te dan el puesto simplemente por un título. Entonces hay mucha gente que toma esas escuelas en línea y la verdad es que no estudian, o sea, hay muchas universidades donde no te enseñan, o sea, a lo mejor te ponen a leer artículos y me haces un resumen de lo que leíste, pero en realidad no hay una formación académica. Y bueno, yo lo que veía en tu caso es que, o sea, yo no sabía que había sido en línea, yo pensé que había sido presencial porque veo mucho impacto desde tu lado, tanto programas que hiciste y bueno, ahora ya también das conferencias y haces muchas cosas. Así que yo creería que la universidad
ya era de mucho tiempo, o sea que tiene un renombre ya porque tenía muchos años ya en el mercado y además porque era presencial y muchas cosas. Así que, bueno, no sé si puedes darme esa perspectiva, si es igual que en México o si donde estudiaste es tan especial que por eso genera perfiles como el tuyo, ¿no? Sí, pues a ver, te cuento. La universidad en la que trabajo, en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, como bien dice el nombre, es internacional, es decir, no es solo de España ni solo de Madrid, sino que yo tengo alumnos de todas partes, o sea, pero de todas, literalmente. Entonces, digamos que llega a todo el mundo y bueno, pues está muy bien. No es por darle propaganda, sino porque, como te digo, he sido alumna, sé lo que es ser alumna y ahora soy docente, soy directora de TFGs, ahora soy directora del grado, o sea, que te quiero decir que tengo donde agarrarme para decir si realmente para mí, por lo menos, merece la pena. Entonces, la duda que me comentas me parece muy buena y muy curiosa, porque cuando a mí me preguntan, por ejemplo, fue algo muy curioso cuando vino el COVID, que claro, como sabemos, se paró todo. Mira, yo me acuerdo de mis vecinas de decirme, Eli, ¿cómo puedes estudiar online? Yo soy incapaz. Y de verdad que lo pasaban fatal, porque decían, yo soy incapaz de levantarme y decir, venga, voy a ponerme a estudiar, porque no, es verdad que no vale para todo el mundo. Entonces, aquí hay varios puntos que sí que me gustaría contarte. Por un lado, ese que me parece muy importante, y es que si no te gusta, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque la UNIR sí que es verdad que te va preguntando, te van llamando un tutor, están pendiente un poco de ti, puedes preguntar al docente y tal, pero claro, es una universidad, como bien dices, es online, las clases son online, tú le puedes preguntar, pero el profesor no va a ir a decirte, oye, has hecho esto, te has visto la clase, eso no lo hacen, como mucho te llama el tutor para preguntarte. Entonces, si a ti no te gusta, tener esa fuerza de voluntad de levantarse y decir, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que organizarme porque tal día tengo que hacer una entrega. Tengo los exámenes que son globales, con lo cual, claro, te tienes que organizar bien, no vale estudiar el día de antes, bueno, hay gente que puede, pero por lo general te tienes que organizar muy bien. Entonces, a mí me enseñó muchísimo y por eso digo que yo estoy muy agradecida con la UNIR porque me ha enseñado muchas de las cosas que a día de hoy me hacen ser buena profesional, en el sentido de que soy muy eficiente, me sé organizar, bueno, si ves mi agenda es alucinante. Siempre intento ir por delante, por si me pongo mala, por si me pasa cualquier cosa, cualquier imprevisto, me puede pasar algo y ese día, pues por lo que sea, no llego, pero por lo normal me ha enseñado a organizarme de tal forma que si no, es imposible todos los trabajos que yo hago, todo lo que yo, o sea, es una locura. Entonces, digamos que más que la universidad, aunque también, porque tiene muy buenos docentes, bueno, es increíble, pero sí que es verdad que ya no solo por la universidad, sino como tú te lo tomes. Es decir, yo tenía compañeros que me decían, pues a mí no me ha servido para nada la carrera. Hombre, claro, depende de cómo te lo tomes. Si vas a por el 5, hacer lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, te da exactamente igual, pues claro, a lo mejor no te ha servido para nada. Pero es que yo, como me tomé la carrera, no tuvo nada que ver, porque para mí la carrera era mi base para yo de ahí tirar para arriba. Entonces, entre lo que yo he aprendido de por ello, más todo lo que yo he tirado para arriba, es lo que a mí me ha hecho ser quien soy, no por la carrera en sí, que también. Entonces, pues sí que es verdad que el online depende de qué escuela, de qué universidad, de qué, pues hay buenos, malos, regulares, hay gente que, hay empresas que pasan, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, pues como en todo, hay algunos mejores, peores y bueno, pues yo la uni, pues ya te digo que mi punto de vista pues ha sido bastante bueno, pero bueno, que también te digo que he pasado muchas noches llorando, de agobio, de no llegas, de no entiendo esto, y eso pues no te lo quita nadie, pero es lo que te hace aprender, ¿no? Con lo cual, pues es un poco mi perspectiva. No sé si te he respondido a las dos cuestiones que me has hecho. Sí, bueno, la verdad es que, digo, yo tenía esa perspectiva también, es muy común en México, por eso quería saber si en España era similar y, bueno, es que tu caso es, creo yo, muy diferente porque, o sea, sí veo que haces muchas cosas, aún ya como egresada, tienes muchas actividades y también es parte de lo que te quería preguntar, porque veo que das conferencias, creas programas, tienes un canal de YouTube
y seguramente tienes actividades que desconozco en tu vida laboral. Así que, y como mencionabas, tu carrera es relativamente corta, y creo que has hecho más cosas que alguien que a veces tienen más de 10 años en el mercado. Así que, ¿cómo administras tu tiempo? ¿Cómo aprendes cosas nuevas? ¿Cómo, bueno, hace un rato decías, es tu hobby, pero por mucho que sea tu hobby, no puedes hacer de todo porque el día no te alcanza? ¿Cómo administras esto? Totalmente. Pues a ver, es bastante gracioso, como te digo, mucha gente, la mayoría de gente que no me conoce, me dicen, estás loca, es que dices que sí a todo. Mentira, yo no digo que sí a todo yo. De hecho, es muy curioso, o sea, si vieses mi cabeza sería muy gracioso, porque cuando me proponen algo, mi cabeza empieza, pros, contras, me da tiempo, no me da tiempo, creo que tengo esto, no sé qué, empieza como a hacer un croquis de me compensa, no me compensa, puedo, no puedo, me cuadra con algo, me choca con algo. En plan, mi cabeza empieza como a hacer un esto y si yo veo que sí, te digo que sí. Pero si yo veo que no, porque, a ver, yo soy muy perfeccionista, si sé que no voy a hacer un trabajo de calidad, te digo, no llego. En ese tiempo es imposible, no puedo y ya está, mala suerte. Pero sí que es verdad que la gente por fuera se cree que tengo tantas cosas porque voy diciendo que sí a todo, ¿sabes? Pero no, realmente lo hago con motivo. Y el caso es que, bueno, sí que es verdad que mi agenda es una locura. Lo positivo que tengo es que mis dos trabajos principales, que es el de hacking ético en Menire Report y el de la UNIR, ambos son remotos. O sea, tengo teletrabajo 100%, además tengo flexibilidad, con lo cual, digamos que estoy súper feliz con ambas empresas porque, primero, porque me apoyan muchísimo, me pasa cualquier cosa y no pasa nada, pues trabajas de tarde, pues lo hacemos de esta forma, pues haz esto, lo recuperas no sé cuándo, aunque no suelo hacer eso, pero que quiero decir que tengo como ese apoyo. Aparte de ello, yo con mis dos empresas lo hablé desde el principio y les dije, no quiero que trabajando en esto me influya o me impida hacer las demás cosas que hago, que yo no hago nada malo, simplemente hago vídeos de vez en cuando, hago ponencias de vez en cuando. Entonces, es muy positivo porque ambas empresas me dejan libertad en todo, o sea, ni una se mete con la otra, ni la otra se mete con la otra, ni se quejan de lo que yo hago, o sea, es como que es muy sano, ¿no? Con lo cual, digamos que esos son mis bases, mis dos trabajos, pero luego de vez en cuando lo compagino, como bien dices tú, con otras cosas. Esas otras cosas depende un poco de varias vertientes, ¿no? Hace poco, el año pasado, estuve impartiendo una certificación de hacking en World Hack Academy, que actualmente lo he parado, pero porque tengo que impartir una asignatura y entonces, pues por tiempos y demás, pues les he dicho que me den un descanso y demás, pero sí que es verdad que me gusta hacer esas cosas porque hay cosas que, por ejemplo, la gente me dice, ¿por qué no subes estos vídeos a YouTube? Y digo, porque eso en YouTube es ilegal. Sin embargo, si yo te lo doy en una certificación, no es ilegal porque es una certificación y yo tengo ese escudo por detrás que me protege de, yo te estoy enseñando formación. Pero claro, es un peligro, ¿no? Y sin irme por las ramas, pues hago otras cosas, como bien dices tú, ponencias de vez en cuando me llaman para un evento, para un congreso. Hay veces que voy por la empresa, hay veces que voy porque me llaman a mí de forma individual, hay veces que voy a podcast como ahora, y también hay veces que me llaman por empresa, hay veces que no. Bueno, va variando un poco, depende de las circunstancias. Y luego, de forma adicional, sí que estoy en Women for Cyber, que bueno, ahí simplemente pues aportaba mi visión y demás y me nombraron como embajadora local y bueno, pues ahí tampoco te puedo contar mucho porque acaba de empezar, pero sí que es verdad que también pues muy orgullosa, ¿no? Entonces, ¿cómo me gestiono yo? Pues a ver, es una locura, pero realmente para tampoco enrollarme demasiado y que no se haga muy pesado, lo que hago es que priorizo. O sea, primero, me organizo todo. Yo tengo una agenda en papel porque si no es una locura. Entonces, yo siempre me apunto todo, aunque sea con fecha de dentro de 4 meses. Luego, lo que digo, siempre intento ir por delante. Es decir, siempre intento ir mínimo un mes y si puedo un mes y medio y si puedo más, incluso mejor. O sea, siempre intento tener todo preparado para cuando llegue el momento. Por ejemplo, tengo una ponencia en abril. Bueno, pues yo la de abril ya la tengo preparada, por ejemplo. ¿Que ya me lo miraré más adelante? Sí, pero yo ya lo tengo cerrado, mi cabeza ya está tranquila. Entonces, digamos que juego con priorizar, con organizarme y con mucha constancia, con mucha dedicación y lo bueno también es que he aprendido a ser eficiente.
Y eso es verdad y reconozco que no es fácil porque, claro, lo que tardas 3 horas a lo mejor tardas una. Eso también te ocasiona más esfuerzo. Termino con la cabeza echando humo. Hay veces que duermo mal porque, claro, estoy tan agobiada con tantas cosas en la cabeza que, claro, pues me cuesta dormir, es lógico. Entonces, pues bueno, un poco el resumen. Pero vamos, que no es magia, es realmente pues eso, trabajo, organización y saber priorizar y pues todo eso. Y bueno, hablando de ser eficiente, ¿qué herramientas o cuál es tu top 3 o si nos quieres compartir más de cosas que has incluido en tu vida y que sientes que te han hecho súper eficientes? Hablabas de una agenda en papel, no sé si hay otra cosa, a lo mejor leer artículos usando feeds o no sé, cosas con inteligencia artificial que ahora ya hacen muchas cosas, algunos pues tips. Estoy pensando, porque es muy buena pregunta, ¿cómo soy eficiente? Pues realmente yo creo que al principio fue por supervivencia, porque como te digo, no tenía otra opción, entonces cuando no tienes otra opción, o tienes una hora para hacer esto, o lo haces o no lo haces, entonces claro, es como que al principio eso te ocasiona un agobio enorme, porque tú dices, madre mía, tengo una hora y empiezas a pasar 10 minutos y no se me ocurre, y la cabeza es muy mala en ese aspecto, igual que cuando intentamos dormirnos y empiezas, me quedan 6 horas, no voy a dormir, me quedan 4 horas, y al final no duermes solo porque te estás agobiando, ¿sabes? Entonces, claro, es verdad que al principio agobia mucho, pero sí que es verdad que yo lo que he aprendido es, pues eso, por ejemplo, es como que tengo todo muy en la cabeza y controlo bien lo que tarda más o menos en una cosa. Hay veces que no, hay veces que se me va por lo que sea, porque hay algo que no he estimado o porque algo se me borra o cualquier cosa, pero normalmente, por ejemplo, digo, yo qué sé, pues tengo que hacer tal documento, ¿cuánto tardo? Yo creo que tardo una hora, que luego tardo media, perfecto, pero es como que tengo más o menos mis tiempos calculados, pero eso lo tiene que hacer cada persona, es decir, no cada persona tardamos lo mismo. Y luego yo creo que la base de la eficiencia es poner, ¿cómo se dice? Como ser consciente de lo que tienes que hacer e intentar aprendértelo bien. Es decir, yo no hago nada por memoria, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues la primera vez vas a tardar 3 horas, la segunda a lo mejor tardas 2, y luego cada vez te va saliendo mejor. Entonces intentas como ir mejorándolo. Obviamente yo llevo, mira, el otro día llevaba un año como directora del grado. Claro, yo al principio no tiene nada que ver a cómo me manejo ahora mismo. Claro, a mí al principio me llegaba un problema y decía, vale, ¿y esto a quién se lo tengo que decir? Claro, tenía que escribir al director para decirle, ¿a quién tengo que escribir esto? Porque es que no lo sé. Y me decía, a tal departamento. Yo, claro, me decía, vale, en ese momento yo me sentía torpe, pero yo dije, vale, que no ponga el pánico, me hago un documento. Entonces, en ese documento empecé, tal problema a tal departamento, tal no sé qué, a tal no sé cuántos. Cada vez que iba aprendiendo algo, yo me iba haciendo como mis notas, mis apuntes y lo que sea. Entonces, pues claro, ya la segunda vez ya me pasa otra vez esto para tal sitio, esto para tal otro. Entonces, ahora puedo tener alguna duda, pero obviamente no es lo mismo a como cuando empecé. Con lo cual yo creo que la eficiencia es más, pues eso, ¿no? Como la constancia, el intentar mejorar cada día. Yo lucho mucho por mejorarme a mí misma, ¿no? En algo que tú dices, vale, en esto no estoy siendo muy buena, podría mejorar haciendo esto, ¿no? Entonces yo me autoevalúo mucho todo el rato. Y hace un rato hablabas de cuando te llegan propuestas o proyectos o cualquier tipo de cosa que tenga que ver con la parte profesional, comienzas como a intentar decidir si sí lo aceptas, no lo aceptas, cuándo, prioridad y demás. ¿Qué parámetros tomas, digamos, por elegir tus batallas? ¿Cuáles dices, esta sí? A lo mejor, bueno, esto va relacionado quizá con cómo te vendes como persona, como profesional. Hay mucha gente, por ejemplo, ahora muchos dicen, si tienes un repositorio y publicas proyectos, creo que ahora da mucha visibilidad a empresas. A lo mejor hay gente que escribe artículos y los publica, o hay gente que nada más lee artículos y hace resúmenes y los publica también. O sea, ya hay muchas formas como de hacer ruido, por así decirlo. No sé si en tu caso esas batallas tienen que ver con cómo te vas a ver a futuro o cómo te va a servir a futuro en tu perfil profesional. ¿Cómo eliges tus batallas de qué sí y qué no? Pues es una buena pregunta. Respecto a qué subir o qué publicar, yo siempre les animo a todos los alumnos o a todas las personas en general que me preguntan, a todo lo que hagamos, subirlo, publicarlo, moverlo, porque aunque sea una estupidez que tú digas, es que es un título que me han dado por una hora del curso que me he visto, ya, pero lo has hecho.
Quiere decir que por lo menos te interesa. Hay gente que no lo hace, hay gente que no le apetece. No cualquiera saca esa hora para hacer ese curso, por ejemplo. Con lo cual, aunque sea una tontería, aunque sea cualquier cosa que tú dices, pues esto no tiene valor, sí que lo tiene, porque es el rato, ya te digo, que podías estar de paseo, podías estar tirado en la cama, pero no, estás haciendo eso que a lo mejor otra persona, pues no, tal, ¿no? Y más en este campo de la ciber, que yo creo que lo que más vale, y no es por tirarme flores, es que yo no tengo nada diferente a otra persona, que soy muy constante, que me encanta hacer cosas, que disfruto lo que hago, pero realmente yo lo único que hago es, me encanta este curso, lo hago, lo publico, hago esta ponencia, lo hago, lo publico. La gente no, la gente dice, hago una ponencia, ¿para qué lo voy a decir? Si es una tontería de ponencia, bueno, pero es una ponencia que has hecho. Entonces yo siempre animo como a las personas, ¿no?, a exponer pues todo lo que hacemos, que todo tiene mérito. Y luego, respecto a qué decisiones tomo, es curioso porque en mi cabeza tiene diferentes puntos que yo valoro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, obviamente eso cada persona lo tiene que hacer consigo mismo, porque a lo mejor lo que yo tomo como referencia para tomar un sí o un no es lo mismo para otra persona. Por ejemplo, yo cuando me llaman para una ponencia, muchas veces, como ya sabéis, las ponencias no son remuneradas. A lo mejor te dicen, pues te pago desplazamiento y alojamiento, pero no te pago la ponencia. Claro, mucha gente me dice, ¿y vas gratis? ¿Y qué ganas? Claro, la gente se lo pregunta, ¿no? Y yo digo, ya, pero es que yendo gratis, tú estás haciendo, pues, entre comillas, primero un favor a la organización que te lo ha pedido. Te estás dando a conocer, conoces a personas, te mueves en el mundo, ayudas a las personas que están en la ponencia, con lo cual es gratis, sí, pero lo recibes de otra forma, que a lo mejor no es dinero. Entonces sí que es verdad que a mí en ese punto, ese dinero, salvo que sean muchos días o me complique mucho desplazarme, probablemente siempre intento decir que sí, pero es verdad que a lo mejor a mí no me afecta, pero otra persona me dice, pues mira, yo necesito el dinero y no voy a perder un día porque entonces no puedo pagar tal cosa. Pues obviamente depende un poco de ciertas cosas, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿en qué me baso? Pues primero, en si me gusta o no me gusta. Obviamente, si es algo que no me gusta, ni me lo planteo. Luego, si me gusta, pues si puedo o no puedo, es decir, si llego en tiempo, si mis capacidades pueden con eso, si no me choca con nada, si en ese día trabajo o no trabajo, si tengo que pedir el día o tengo que hablarlo o no tengo que hablarlo. Bueno, pues me hago como un croquis, ¿no? Y luego también, vale, de lo que tengo pendiente, ¿voy bien o no voy bien? Llego si cojo esto y meto esto extra, o si meto esto extra me estoy complicando, pero a pesar de que me complique me compensa. Entonces, claro, es como que en mi cabeza hace ese croquis que lo hago automático, no lo hago ni por papel ni nada. Pero yo creo que eso, yo creo que las personas no se analizan mucho a sí mismas en esos puntos, ¿no? La gente dice, va, ¿a qué voy a ir a esto? Ya, pero analízalo, porque a lo mejor tiene muchos pros que no has visto y no tienen ninguna contra. Entonces, bueno, pues yo esas cosas las hago mucho, pero porque, bueno, pues no me queda otra, ¿no? O sea, tengo tantas cosas que tengo que... Ya. Y bueno, por ejemplo, ya yendo como al otro lado, ahorita estamos un poco más como en la parte de cómo, digamos, quisiera sacar muchos tips de lo que haces en tu día a día, pero bueno, también hay otra área que quizá le sirva a gente que está más como en el área académica, que son profesores o que dirigen centros de investigación, universidades, lo que sea. En mi opinión, la verdad es que no he estado tanto como en la parte académica hablando de la parte de management, pero siento, al menos en México, creo yo que no es tan frecuente el actualizar las matrículas, el revisar temarios, así que a veces hay universidades que siguen enseñando MySQL o cosas que a lo mejor ya casi nadie las usa, ¿no? Sí, bueno, ese que igual te pagan bien, ¿no? Al menos sales con buen salario. Pero todo tiene su lado positivo, desde luego. Pero por ejemplo, en tu caso... Sí. Ajá, perdón. No, sigue. Digo, en tu caso, una es como veo, pues obviamente estás muy metida en la parte técnica y se nota que sabes las tendencias y cómo se está moviendo esto. Fuera de eso, no creo que todas las personas hagan lo mismo que tú. O sea, no creo que muchos directores de centros además estén trabajando en algo real, que creo que es algo mucho que falta como en las universidades, ¿no? O sea, hay profesores que te enseñan redes, pero nunca han implementado una red en su vida.
Así que, ¿cómo te pueden enseñar redes si nunca lo han hecho? Pero digo, en tu caso es una excepción porque estás muy metida como en el área de tecnología y obviamente estás trabajando y ves, digamos, en el mundo real qué se está haciendo, ¿no? Pero a lo mejor, digo, en tu experiencia, a lo mejor personal o probablemente alrededor de otras universidades, ¿cómo ves ese contexto? Digo, seguramente no hay muchos perfiles como el tuyo donde alguien con experiencia está siendo el líder de dirigir como nuevas tendencias. ¿Cómo vives tú esta Pues experiencia? me encanta la pregunta que me haces porque me parece algo muy interesante, ¿no? Que mucha gente se pregunta, pero que luego no sé por qué es como que lo tenemos de background, ¿no? Es una pregunta muy buena porque, a ver, en primer lugar, antes que tener a un director que esté metido en el área tecnológica, me refiero, en experiencia laboral, siempre es preferible, si tienes que elegir, obviamente, que los docentes sí que sean expertos en ese área. Es decir, lo que dices tú, no puede darte redes a alguien que no ha tocado redes en su vida, ¿no? Entonces, lo principal para mí obligatorio es que mis docentes, las asignaturas que imparten son unos cracks, o sea, es gente, la mayoría tienen doctorado, es gente muy formada en esa asignatura, pero no solo muy formada, sino como bien dices tú, que su segundo trabajo es eso, en la vida real en una empresa, con lo cual, claro, no es solo yo te enseño mi asignatura, sino que te cuento mi experiencia real de, vale, aquí en este temario te dice, imagínate, que las redes no sé qué son muy usadas, pero yo te puedo decir a ciencia cierta que efectivamente estas redes son, ¿sabes? Es como que apoya mucho, aparte es de mucho valor, ¿no? Luego, si encima, como bien dices tú, lo que es la dirección académica de ese grado, de esa titulación, encima tiene experiencia real, eso también aporta mucho valor y obviamente es lo preferible. Lo que pasa es que pues eso sería un mundo perfecto, ¿no? Tampoco se puede tener todo y hay veces que pues tienes que prescindir de algo, etcétera. Pero sí que es verdad que yo es algo que les digo que para mí es de lo más importante, porque no es solo dirigir el grado, porque dirigir el grado, vale, son problemas, es como bien dices tú, responsabilidad, toma de decisiones, ahora qué hago, cómo gestiono esto, ahora tengo que hacer un acta, tengo que hacer no sé qué, bueno, son un montón de cosas, ¿no? Porque dirección parece una tontería, pero son muchas cosas, muchos departamentos que dependen de ti, muchos profesores, bueno, es una locura. Pero claro, en el sentido del temario, como bien dices tú, para mí aporta un valor muy bueno, porque si, por ejemplo, un alumno se queja y dice, es que en el tema tal, de tal asignatura, esta herramienta ya no se usa. Claro, yo le puedo decir, pues llevas toda la razón, lo cambio, o le puedo decir, pues no llevas razón, aunque te parezca una tontería, sí que es usada. Entonces, por una parte lo veo positivo en ese aspecto, pero también en lo que bien dices tú es en la creación de contenidos, en la actualización de contenidos. Yo intento meterme en todas ellas. Hay en algunas que no me meto, como por ejemplo en legislación. Pues yo de legislación, pues hombre, sé lo que tengo que saber, pero no soy una experta en legislación. Entonces ahí es la docente, que sí que es experta en ello, que me dice, Eli, tengo que cambiar esta normativa porque la han actualizado. Y le digo, perfecto, modifícalo, me lo pasas y lo subimos nuevo. Entonces, en ese caso sí que les dejo vía libre. Pero hay en otros que sí que les digo, oye, esto está desactualizado o vamos a actualizar este temario, ¿me ayudas a mirar lo que tú también estás en esto? Entonces, bueno, pues digamos que primero les ayudo en lo que es el temario a intentar que sea lo más actualizado posible, pero ya no solo eso, sino ya no es solo que sea actualizado, sino que lo que tú aprendas te sirva en la vida real para cuando quieras ir al mundo laboral, ¿no? Que a mí es lo que más me importa, es decir, primero que estén contentos en mi grado, pero segundo que me digan, oye, he aprendido mucho y noto que esto me sirve para luego pues profundizar, especializarme, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente yo lo veo muy, muy positivo, vamos, sí que es verdad que no todos los grados, todos los títulos, es muy difícil tener a gente, pues eso, ¿no? Que compagine diferentes trabajos y tal, pero obviamente pues aporta un valor, pues para mí, clave. Ya, creo que hay muchas cosas interesantes que mencionaste y probablemente no podemos profundizar en cada una de ellas, pero bueno, me voy a ir ahora un poco a otro tema para no quedarnos nada más en uno, porque hay muchas cosas que quisiera que nos compartas. Por ejemplo, en el caso de mentorías, ahora seguramente ya eres una mentora también de muchas personas, pero está como el antes y el después, ¿no? Antes, como, bueno, no sé si tenías mentores, los elegiste,
fue circunstancial, a lo mejor tienes a alguien a quien sigues ya de mucho tiempo en redes y que es así un crack en lo que hace. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte, digamos, cuando eras estudiante y necesitabas más mentoría? ¿Y cómo es ahora digamos, desde tu lado ahora ya profesional, donde mucha gente ahora se acerca a ti? ¿Cómo son esos dos escenarios? Pues es también muy buena pregunta. Pues a ver, mira, yo al principio, cuando empecé la carrera, como bien te digo, yo he pasado muchísimas noches, pues ya te digo, pasándolo fatal, de agobiarme, de no saber hacer algo, se pasa horrible, además tampoco había mucha gente, yo no tenía amigos que supieran de esto, no tenía como a quien preguntar, ¿no? Con lo cual es en plan, o lo solucionas o lo solucionas, es que no tienes más. Entonces, claro, ese agobio, esa presión, pues hombre, a mí me hizo progresar, ¿no? Pero sí que es verdad que se pasa horrible. Hubo un año cuando empecé programación, que claro, yo venía de bachillerato, con lo cual, claro, a mí me decían, haz una calculadora. Digo, pero es que no sé ni qué programa tengo que abrir, ni la sintaxis que tengo. O sea, para mí era un mundo totalmente distinto, con lo cual era en plan de, como no me lo expliques, soy incapaz de hacer nada porque no sé cómo, no sé dónde sacar la información, no sé lo que tengo que buscar, no sé lo que tengo que hacer, no sé cómo se prueba, con lo cual, pues no me quedo de otra que, aparte de verme vídeos y cursos y demás, sí que es verdad que encontré a una chica que, bueno, que yo la tengo muchísimo cariño a día de hoy, porque claro, yo la contacté y le dije, oye, sé que eres muy buena programando, ¿me podrías ayudar por lo menos 2 clases de 2 horas? Me da igual, es una base para que me digas, pues mira, estas son las herramientas que se usan, la sintaxis es esta, te enseño un ejemplo, con lo cual, pues gracias a ella, como que empecé pues a ese saltito, ¿no? Una vez que yo ya vi que ese saltito ya lo tenía, a partir de ahí yo ya tiré sola, pero ese saltito lo necesité. Por eso muchas veces cuando a mí un alumno me dice, yo soy un inútil en matemáticas, digo, bueno, pues coge una persona que te ayude en matemáticas, aunque sea un día, 2 días, 3 semanas, lo que necesites. Porque es como que está mal visto pedir ayuda y mal visto para nada. Todos tenemos una dificultad en una cosa o en otra, con lo cual, pues no está mal en ese caso, ¿no? Con lo cual, eso por un lado. Luego, respecto a mentores y demás, y gente que tengo cariño, sí que es verdad que a lo largo de mi trayectoria, por unas cosas, por otras, por el curso, por no el curso, por muchos motivos, he ido conociendo a personas que merecen mucho la pena, tanto a nivel profesional, de grandes profesionales con muchísima experiencia, con una trayectoria increíble, con una formación impresionante, pero es que aparte de eso son muy buenas personas. Y hay algunos de ellos que para mí es que yo los considero hasta más que amigos, o sea, para mí es como si fuera mi familia, porque yo le digo, tengo este problema, y me dicen, Eli, pues yo haría esto, yo haría lo otro, que luego es mi decisión, pero es como que me ayuda una persona que tiene 30 años más de experiencia que me diga, pues yo no te recomiendo hacer esto, o sí, pero ten cuidado con lo otro. Son cosas que a lo mejor a simple vista no vemos, pero que una persona te lo diga, pues te puede ayudar, ¿no? Y luego sí que es verdad que tuve un mentor como tal, en Women for Cyber, porque bueno, pues había un programa de mentor y mentí, que bueno, a todos los que nos oigan yo os lo recomiendo mucho, porque es como que te hacen un mix, es decir, tú te dices, pues yo soy mentor o soy mentí, ¿no? Con lo cual a mí me pusieron como mentí, porque yo iba por la empresa, y yo les dije, vale, si yo puedo con tiempo, perfecto. Y entonces es como que intentan asignarte un mentor que se parezca mucho a ti o que tengáis cierta relación. Bueno, pues yo a día de hoy puedo decir que es la persona más idéntica a mí que existe. O sea, es igual que yo, pero chico, y con 30 años más, pero es igual. Entonces, claro, es como que hicieron tal conexión que a mí me servía para decirle, pues mira, quiero hacer esto, pero no sé cómo empezar. Y me decía, pues mira, yo que he pasado por eso, te recomiendo tal, que luego pues cada uno, como bien dice, pues tarda más, tarda menos, esa decisión no le parece bien, te equivocas 80 veces, ¿no? Pero ese apoyo moral o de esa experiencia, ¿no? Pues ayuda mucho, y luego a día de hoy es muy curioso porque ya no solo fue mi mentor, sino que a día de hoy yo le he ayudado a él y él me ha ayudado a mí, o sea, por unas cosas, por unas circunstancias. Ahora es profesor de mi grado, que me parece una persona magnífica, que a todos los niveles, y entonces, claro, él quería entrar en docencia, pues yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, ¿no? Con lo cual, estas relaciones tan sanas, ¿no? De, pues yo te apoyo, yo te escucho, yo te ayudo, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Son pues relaciones muy, muy útiles, ya no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. O sea, pues necesito hacer esto, ¿cómo llego a tal sitio? Pues yo conozco a este, pues yo hago lo otro. Con lo cual, pues yo lo recomiendo mucho a todos los niveles. Ya, y bueno,
creo que ahorita hemos tocado un poco ya el tema de networking. Quizá algunas cosas están ahí como en medio. Eh, He visto que vas mucho a conferencias, a eventos, participas en muchas cosas. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el networking como profesional, o sea, en tu vida profesional? ¿Cuál es el impacto que crees que tiene y por qué crees? Supongo que crees que es importante porque estás como en muchas cosas. Sí. ¿Cómo, cuál es tu opinión sobre el networking? Pues fíjate, yo cuando era bastante jovencita, o pues te podría decir hace 2 años, porque Mm, hasta hace 2 años yo sinceramente no le veía esa utilidad, por así decirlo. Es mm, verdad que obviamente nos viene bien socializar, pero yo no le veía como esa proyección, ¿no? Es decir, pues vale, pues tienes amigos, conocidos, pero bueno, pues ya está, ¿no? Ahí se queda. Bueno, pues yo no sé si es solo en el sector ciber o en el mundo en general, pero sí que es mm, verdad que a mí, vamos, no sabría decirte si lo más importante o de lo más importante, porque como te digo, todo se trata de relaciones entre nosotros, ¿no? De yo conozco a este, mm, yo te ayudo en esto, yo tengo mano en esto, pero en esto no, pero tú me ayudas en esto mañana, ¿sabes? Es como una, mm, una relación bidireccional. Pero es que ya no es ayudar, apoyo y demás, sino que, por ejemplo, pues yo hoy necesito un docente, pues yo sé que tú eres muy bueno y a ti te viene bien. Tú mañana necesitas, yo qué sé, un perfil técnico y yo estoy mal en mi empresa y me quiero cambiar. Es un ejemplo, obviamente no estoy mal, mm. faltaría más, pero que son ejemplos que es como que parece una tontería, Mm, pero el networking ayuda a todos los niveles, te conoce mucha gente, luego cada uno tenemos, como bien digo, a mí me parece impresionante y por eso me llama la atención el ser humano, y es que cada mm, uno tenemos unas cualidades. Para lo que yo valgo, a lo mejor no vales tú, a lo mejor para lo que tú vales yo soy inútil, en el sentido de que pues a lo mejor soy incapaz o no se me da bien, o no me gusta, o soy torpe, o yo qué sé, las cosas de fuerza, yo no tengo fuerza. Entonces depende mm, un poco de para lo que valemos cada uno, ¿no? Entonces, a mí, mm, obviamente yo no dirijo una empresa, pero si yo en algún momento dirijo una empresa, que no sé si es probable o no, sí que es verdad que yo lo que he aprendido es que hay que saber fomentar y propulsar la capacidad de cada uno. Es decir, mm, si tú eres bueno, imagínate, en defensa, pero eres buenísimo aparte también, yo qué sé, en hacer otra cosa, ¿por qué te voy a impedir hacer la otra cosa? Puedes hacer las dos. No quiere decir que mm, no sea tu trabajo, sino que es como que todo nos ayuda a ser mejores, ¿no? Entonces, si tú sabes que eres muy bueno en esto, pero muy malo en lo otro, si tú propulsas mm, lo bueno, siempre vas a llegar más lejos. Entonces, pues por eso digo que el conocer personas, el saber a dónde ir, pues mm. todas estas cosas, vamos, parece una tontería, pero es muy, muy valioso, vamos. Ya, y bueno, esta parte de networking, como dices, te ayuda a tener como el contacto ideal en el problema eh, cuando surgen, tienes Concreto, como... sí. pero bueno, eh, en otro aspecto quizá de la vida, por ejemplo, mi caso es, a lo mejor yo no soy un experto en cómputo cuántico o en, yo qué sé, algoritmos, optimización, lenguaje natural, lo que sea, pero tengo amigos que estudiaron a lo mejor a la par conmigo, a lo mejor no estudiaron ciberseguridad, pero a lo mejor hicieron doctorado en quantum computing, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces como que es relativamente fácil aprender las nuevas tendencias. En tu caso, ¿cómo funciona este networking, el hacer el update, como de a lo mejor salir con un amigo y que te cuente así, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué estás leyendo? ¿Y cuál es lo nuevo en tu área? ¿Y esto normalmente lo haces? ¿O cómo es que vas aprendiendo? Sí, pues a ver, yo aprender, realmente aprendo, es que tampoco me tengo que decir, pues estas horas son para aprender, sino porque como en mis dos trabajos estoy continuamente aprendiendo, si no es una cosa es Mm, otra. Por ejemplo, un pentesting, un forense, yo qué sé, normativa, cualquier cosa que me caiga, claro, tengo que aprender de ello, tengo que mm, pegarme con ese problema, buscar información, mm, leer para saber resolverlo. Luego en la uni también, como sabéis, cada vez te pasa un problema distinto, con lo cual siempre estás continuamente pues viendo cómo lo resuelves. Con lo cual, en ese aspecto medio me sirve, digo medio porque luego me queda la parte técnica, es decir, mm,
yo puedo estar haciendo un pentesting y buscando información, pero luego, claro, también tengo que dedicarle horas a practicar nuevos ataques, nuevos exploits o diferentes pentesting. Por ejemplo, no es lo mismo un pentesting wifi que un pentesting móvil, que un pentesting web, que yo qué sé, que un pentesting Bluetooth, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me formo en eso? Pues lo que hago, yo parezco una loca, pero es que es verdad que me encanta aprender. O sea, es como que es mi hobby, es una cosa que a mí me llena. Entonces, yo siempre tengo o cursos o certificaciones, todo lo que a mí me gusta yo me lo compro y si tiene plazo, pues intento ver si me cuadra, si no tiene plazo mejor, porque así lo tengo y cuando voy pudiendo le voy dedicando tiempo. Yo creo que la clave es alternar, es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo una certificación pagada que todavía no la he empezado, pero porque es que no me ha quedado de otra que priorizar otras cosas porque no llegaba en determinados tiempos, ¿no? Con lo cual voy alternando, pero sin dejarlo. O sea, no es pago una certificación y me olvido, sino, vale, no puedo este mes, intento el que viene. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que dices tú de las relaciones. Por ejemplo, en mi anterior empresa, que yo era hacker ético también, ahí estábamos dentro del SOC, con lo cual yo estaba en contacto con los de defensa, en contacto con los de forense, en contacto con muchos departamentos distintos, con lo cual ya no es solo lo que oyes, sino que comes con ellos y le dices, oye, ¿qué has aprendido hoy? ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus complicaciones? Y empiezan, pues mira, hoy intento hacer esto, pero no me sale. Entonces, digamos que yo soy curiosa por naturaleza, sobre todo en el ámbito de ciber, y es que casi todas las ramas me gustan. Entonces, no me parece aburrido preguntarlo, ¿sabes? Es como que yo absorbo información, aunque a lo mejor aparentemente no sea útil, pero luego le encuentro la utilidad. Y luego, por otro lado, lo que dices tú, el networking, pues, por ejemplo, yo hay gente que me dice, me dedico a no sé qué, y le digo, vale, ¿y ese no sé qué qué es? ¿Qué es lo que haces en tu día a día? Y entonces, pues son cosas que luego pues te ayudan a la hora de enseñar, a la hora de, yo qué sé, buscar información, de si tienes que preguntar algo, pues todas esas cosas nutren mucho, aunque parezca una tontería. Obviamente de todo no se puede ser experto, es imposible, pero saber un poco de cada cosa, pues para mí es muy útil. Qué interesante, creo que bueno, la verdad es que se ve que estás como en muchas áreas y bueno, en este aspecto al dirigir o al estar a cargo de la dirección de la formación de digamos, por así llamarlo, nuevos recursos, si hablamos de esa manera, al final tienes un objetivo, ¿no? O sea, al final es que los nuevos egresados realmente tanto te preocupes por ellos de que puedan salir y tener como un empleo, tanto satisfacer lo que realmente el mundo necesita, por así decirlo, por no decir empresas, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese vínculo, por ejemplo, de las nuevas tendencias? Por ejemplo, ahorita, no sé, mejor está muy de moda inteligencia artificial, en especial los LLMs, que en mi opinión creo que va a tener un gran impacto tanto para la gente que es estudiante como para las empresas, porque ya hay muchos estudiantes utilizando ChatGPT para hacer su tarea y a lo mejor en lugar de prohibirlo, en lugar de decir no puedes usar ChatGPT, tienes que hacerlo tú, probablemente en lugar de eso es fomentar el uso para sacarle un mayor provecho como estudiante. ¿Cuál es tu perspectiva sobre nuevas tendencias? Ese es un ejemplo, el de LLMs, creo que es como muy acorde a la actualidad, pero hay otros, ¿no? A lo mejor blockchain o cosas muy nuevas. Pues, a ver, yo estoy a favor de todas estas cosas porque todo lo que te puede servir para aprender o para mejorar, bienvenido sea. Es decir, yo no niego que uso ChatGPT, por ejemplo. Hay veces que tenemos la cabeza muy saturada, hay días que nos expresamos peor, hay días que tú dices, tengo que resumir esto, pero no sé cómo resumirlo. Con lo cual, yo lo veo útil en el sentido de ayuda, no de que te lo haga, sino de que yo, por ejemplo, digo, pues mira, tengo este texto, pero quiero que sea más formal porque se lo voy a mandar a mi jefe. Entonces, no sé cómo decirle esta frase de forma más formal. Pues a lo mejor el ChatGPT te dice, pues hombre, yo lo pondría así. Y tú dices, ¿me convence o no me convence? Pues cosas como estas, que es una tontería, que es mandar un mensaje, pero a mí me facilita la vida. Hay veces que me facilita la vida, por ejemplo, pues en un reporte, por ejemplo, quiero explicar una vulnerabilidad y digo, madre mía, he hecho una página y media para explicar una vulnerabilidad, esto no puede ser, ¿no? Y empieza así que quito, esto no quito. Hay gente que se le da muy bien resumir, hay gente que no, también depende de cómo tengas desprendido el cerebro en ese momento. Con lo cual, claro, hay muchas veces que yo le digo a ChatGPT, ¿esto cómo lo resumirías?
Cosas como esas sí que las veo muy positivas, porque no te quitan el trabajo, pero sí que te ayudan a hacerlo mejor. Otra cosa es que le digas, hazme el reporte entero de no sé qué, eso no te sirve para nada porque lo que hacen es copio y pego. Eso lo único que están haciendo es engañarse a sí mismos. Entonces, yo lo que trato es de fomentarles esto, es decir, a mí me parece muy bien que uses todo lo que quieras, pero sé consciente de que si vas a hacer copia y pega, no vas a aprender. Entonces luego no te quejes de que no te ha servido de nada. No sé si me explico. Tenemos que ser un poco autorreflexivos, ¿no? Entonces, yo soy la primera de que, por ejemplo, imagínate, estoy haciendo un CTF, a mí me encanta hacer los retos de hacking y todas esas cosas. Si yo no sé hacer una cosa, si cuando pasa el plazo y demás, por lo que sea, me interesa saberlo porque así aprendes, perfecto, porque así dices, ah, mira, pues esto no sabía hacerlo, vale. Pero si estoy en el reto y a mí alguien me lo dice, yo digo, ¿pero y de qué me sirve copiar esto si no sé ni lo que estoy haciendo, ni lo que está? ¿Para qué me sirve? Para conseguir una flag y conseguir estos puntos, ¿vale? Pero ¿y para qué me sirve? Pues esto mismo es lo que yo considero que tienen que plantearse cuando estudian, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien que cuando termine la actividad tú le digas a alguien, oye, ¿me puedes decir cómo has solucionado esto? Que yo he sacado un 5 y bueno, pues estoy preocupado. Perfecto, porque así mejoramos. Otra cosa es copiar, pegar y entonces no aprendes, no sirve de nada. Entonces, para esas cosas sí que las veo muy buenas. Luego, respecto a lo de la inteligencia artificial, pues como bien dices tú, pues es un peligro de muchas cosas, ¿no? Primero, es difícil de regular. Es decir, ¿cómo sé yo lo que le preguntas, la información que le das? Tienes que hacer, pues a lo mejor, una actividad como muy concreta, ¿no? Que por mucho que tú le preguntas, ChatGPT te puede decir pistas, pero no te va a decir nunca la solución. Entonces, bueno, pues en ese caso habría que valorarlo, pero no te creas que es sencillo. Es difícil de saber un poco cómo nivelar y cómo obligarles a estudiarlo, pero por su propio bien, no por el bien de la universidad. Y bueno, pues luego peligros, como bien dices tú, de suplantación de identidad, de robo de la voz, bueno, la inteligencia artificial. Sí, hay creo que no podemos agarrar, qué miedo. Muchos puntos de eso. Y bueno, quisiera ir cerrando, pero antes déjame preguntar algo. Lo voy a hacer más público, claro, porque creo que es importante y más para gente que está como en el medio, como es tu caso del aprendizaje. No sé cuál es tu perspectiva como, digamos, en un rol como de profesora, por ejemplo. Bien decías, a lo mejor si le va a hacer la tarea no se lo recomiendas. En realidad yo no sé tanto del tema de, ¿cómo le llaman? Como de enseñanza, como de pedagogía y esas cosas. La verdad es que no estoy tan metido allí. Pero en mi opinión, las empresas que ahora veo que están innovando, normalmente empresas muy grandes, yo que sé, Google, Microsoft, y en general empresas que innovan, creo que normalmente tienen, ¿cómo llamarle? Como la forma de pensar de que más bien tienes que innovar, o sea, porque es para lo que te pagan, para generar ideas. No sé si eso va o es algo que se deba enseñar actualmente. Probablemente antes no nos servía tanto, a menos de que fueras científico o fueras algo de ese estilo. Pero ahora, por ejemplo, con ChatGPT, que ya te hace la tarea, ya da igual, en mi opinión. Probablemente hay conceptos muy importantes, pero ya da igual que te haga la tarea, porque probablemente nunca vas a necesitar esa lógica hablando de a futuro. A lo mejor en el mundo actual dices, es que es importante y es relevante y es la base, pero probablemente a futuro no es lo mismo que el ejemplo que dabas para el capture de flag. Probablemente si te lo resuelve, no tiene sentido porque es copy-paste y te va a dar un flag, pero al final no aprendiste nada. Pero quizá ya no debería ser el objetivo que alguien haya pensado un reto para ti, para que tú aprendas. Más bien quizá ahora lo que se les debería enseñar es cómo usar esa herramienta tan poderosa, LLMs, para que generen sus propios retos y al final los tienen que entender porque tú vas a crearlo y tienes que aprender cómo se crea ese reto, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que se hace, por ejemplo, en donde yo trabajo, ¿no? Por ejemplo, recientemente estuve haciendo una herramienta y no sé si has usado Cursor, he platicado de esa herramienta en varias entrevistas, pero mi punto es, yo no soy un profesional de la programación, mi área es más seguridad. Como dices, tocamos código porque pues de algo se alimenta, pero no es que sea yo el experto en algoritmos, optimización y esas cosas.
Y entonces a la herramienta yo le decía, créame un programa que haga tal, tal y tal. Obviamente las ideas las tienes que generar tú, que es a lo que iba un poco, ¿no? Sí. La parte de innovación la hace el humano. Que te haga el código está perfecto porque incluso lo hace mejor que yo. Le hace pipelines y go routines y cosas que en mi vida hubiera puesto porque no sabía que existían, pero lo hizo perfectamente. Y al final te toca entender qué está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía usar canales, rutinas de Go y cosas, porque lo hice en Golang, cosas de ese estilo, pero al final me toca entenderlas porque es mi programa y si quiero seguir mejorándolo, de alguna manera tienes que aprender. Y es un poco similar al tema que decías, ¿no? Sí, o sea, si alguien ya me hubiera dicho, ya me hubiera dado las instrucciones, imagina que mi jefe me dice, crea un programa que haga tal, tal, tal y tal. Y entonces yo voy y le digo a la IA, créame esto y lo hace y se lo entrego a mi jefe. A lo mejor ahí no hay impacto, ¿no? Porque el de la idea fue mi jefe. Pero si tú mismo tienes que innovar y tienes que de alguna manera sacar nuevas ideas, crear tu propio producto y seguirlo mejorando, digo, quizá antes eso no era viable en la escuela, a menos de que fueras científico, que hicieras un doctorado, incluso maestría. Pero ahora que ya es tan sencillo que algo te haga el trabajo que nadie quiere hacer, probablemente el nuevo mindset debería de ser el creativo, ¿no? El que la IA nunca va a tener, o creo yo que al menos en bastantes años probablemente no va a tener. ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto? ¿O cómo es que ya lo estás pensando probablemente? Sí, totalmente. Es algo que a mí me gusta pensar porque obviamente en el grado lo que intentamos es, aparte de innovar, que como bien he dicho, que todo sea útil, ¿no? Entonces, si tú en tu trabajo tienes el ordenador y puedes acceder a todo lo que te dé la gana, ¿qué sentido tiene que yo te lo restrinja, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, depende de qué asignatura tiene más sentido o menos sentido. Por ejemplo, si yo, como bien dices tú, yo te escribo y te pongo en un examen, tienes que diseñarme una aplicación con determinados botones que sigan esta lógica, que no sé qué, por mucho que tú, y a lo mejor incluso si te pongo yo que sea algo más concreto, a lo mejor ChatGPT te puede ayudar, pero nunca te lo va a hacer entero, o no te lo va a hacer de la forma en la que yo te pido, o yo qué sé. El caso es intentar que por medio de lo que tú tengas demuestres si sabes o no. Es decir, igual que en el trabajo, tú tienes todas las herramientas y te dicen haz esto, a lo mejor tienes todas las herramientas, igualmente no sabes, ¿no? Entonces lo importante es, si teniendo todas las herramientas, sabes. ¿Qué pasa? Que eso es muy difícil de controlar hasta qué punto, cuándo puedes aprender y cuándo no. Bueno, es un poco complicado hacer esta serie de preguntas de forma que tú tengas libertad, pero que puedas demostrar tu conocimiento, ¿no? Sí que obviamente se piensa mucho en ello porque es lo más importante, ¿no? Y yo pienso que, a ver, por una parte, lo más importante para mí es la motivación. Parece una tontería y parece que no tiene relación, pero sí que la tiene, porque, por ejemplo, cuando tú llevas una asignatura y tus alumnos están motivados, a mí se me acaba de poner la piel de gallina, porque tú das una clase y están, una pregunta, ¿cómo se hace esto? Me encanta, ¿puedo hacer lo otro? Mira, me ha salido este error. Y es como que hay a lo mejor alguno que no le gusta, pero por lo general cuando están motivados se les nota que le encanta, que le echan horas, que lo intentan hacer, que a lo mejor usan ChatGPT, pero siempre les van a meter horas porque le encantan. Entonces empieza, vale, esto me da ChatGPT, pero ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo, es como que es otra forma de pensar, ¿no? Sin embargo, si no te gusta, tú dices, ¡guau, qué aburrimiento! Mira, voy a pedir esto a ChatGPT, copio y pego y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque parezca una tontería, el ser humano funcionamos así, funcionamos por gustos, por hobbies, porque algo nos llame la atención, todas estas cosas, ¿no? Con lo cual, bajo mi punto de vista, yo quiero intentar hacer un mix. Primero, en motivarles y enseñarles que esto mola, que, bueno, a lo mejor hay alguno que no le gusta, pero por lo general si se meten en esto es porque les gusta. Entonces, intento motivarles, porque mucha gente dice, vale, yo me metí en esto, pero no me veo capaz, no sé cómo voy a conseguir un trabajo, yo no sé cómo lo has hecho, que yo no soy más que nadie, que es simplemente demostrar constancia, trabajo. Y luego también hay otra cosa importante, y es que fíjate, en las ponencias, que yo intento ir a todas las que puedo, hay una que me gustó mucho, era muy simple, pero a mí me dio muchas ideas. Era enseñaban como copilot, te podía hacer líneas de código directamente, tú le decías, ponías un comentario y le decías, hazme no sé qué, y te generaba el código abajo, ¿no?
Y yo digo, leches, qué interesante, porque como yo no estoy en ese mundo, a mí me llamó la atención. Pero no me llamó la atención en el sentido de una herramienta puede hacer esto, sino que yo dije, vale, esta herramienta te está haciendo esto y el código puede funcionar para lo que tú querías, pero a lo mejor no es seguro. Entonces, ahí ya le tienes que meter tu lógica y decir, y ya, no es solo que funciona, que a lo mejor funciona, pero no está haciendo exactamente lo que tú quieres. Entonces ya no es un copio y pego, sino que puede servirte, pero tienes que hacerle determinadas modificaciones, o esto lo está haciendo bien, pero no es seguro porque no está sanitizando las entradas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues a mí me parece una buena herramienta, pero actualmente me parece difícil de controlar en cierto aspecto, ¿no? Todo lo que es bueno, pues hay veces que es malo. Y como el ser humano siempre intenta, pues eso, complicarse lo mínimo posible, está bien, pero para aprender pues no está bien. Entonces pues hay veces que hay que obligarles, pero por eso, por su bien. Entonces pues bueno, sí que pienso como tú, pero reconozco que es difícil de encontrar un nivel adecuado, ¿no? Sí, sin duda es un tema muy nuevo y creo que hay sí. muchas cosas tanto en investigación como los profesores que a lo mejor ahorita tienen muchos problemas con sus estudiantes y lo que sea, ¿no? Pero bueno, quería saber tu perspectiva y bueno, ya para ir cerrando, creo que ya nos pasamos un poco de tiempo. Para cerrar, ¿qué cosas le recomendarías a la gente que quiere moverse a seguridad o iniciar en ciberseguridad? De alguna manera algunos ya están relacionados en IT, a lo mejor no seguridad, pero que quieren iniciar. Y bueno, desde tu perspectiva en la parte académica, ¿recomiendas estudiar un posgrado o algo de ese estilo para ciberseguridad o es mejor ir a una empresa y después ir a hacer un posgrado o por qué no hacer un posgrado y por qué sí? Sí, vale, pues a ver, es una pregunta un poco complicada de responder en el sentido de que a lo mejor lo que me ha funcionado a mí a otra persona no le funciona, o incluso por mis propias experiencias, por mi, ¿cómo se dice? Mi alrededor, etcétera, ¿no? Porque ya sabes que nuestra forma de vida pues depende un poco de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, si yo tuviera que decir cómo puedes adentrarte en esto, a ver, para mí lo más importante es lo que te digo de motivación, que te guste enfrentarte a retos, que te guste la impotencia. A mí hay veces que me van a abrir la ventana, tirar el ordenador y cerrarla. Lo que pasa es que luego me arrepiento, ¿no? Entonces por eso no lo hago. Pero es verdad que hay que saber lidiar con esa impotencia porque se pasa mal realmente. Lo que pasa es que es como que te alimenta, ¿no? Y a mí me gusta, pero te tiene que gustar. No a todo el mundo le gusta lidiar con y esto no me sale y esto no me sale. Mira, yo no me olvidaré en la vida que estuve 4 horas con un código que yo decía, que no funciona, y era que le faltaba un espacio y yo dije, mira, me voy a dormir. O sea, es que fue en plan de, me siento estúpida, o sea, a partir de ahí no se me olvidó, claro. Pero sí que es verdad que es como que tienes que lidiar con ello, ¿no? Con lo cual, todo eso es para mí lo base. Aparte de lo base, yo tengo que reconocer que hay gente que no tiene ni un mínimo estudio y son brillantes, nos dan 80.000 vueltas a todos los que nos dedicamos a esto, pero es gente que le dedica muchas horas, que lo hace por su cuenta, que eso es más difícil casi a veces. Ser autodidacta no es fácil y valer para ello, encontrar los recursos, casi todo está en inglés, tienes que saber buscar, saber dónde ir, todo eso no es sencillo. Pero bueno, se puede. Luego, lo que yo recomiendo obviamente es tener una base de la forma que sea. Hay gente que decide FP, hay gente que decide cualquier curso, hay gente que decide un grado, hay gente que dice yo no hago ninguna titulación oficial pero me hago certificaciones. ¿Qué es lo más válido? Va a depender mucho, porque a mí me preguntan, ya, pero es que las certificaciones las piden las empresas. Sí, porque los pliegos o los clientes te piden o exigen determinadas certificaciones las cuales te ayudan, pero es que la certificación la vas a tener que hacer siempre. Entonces eso para mí es necesario para esas cosas, porque te la va a pedir la empresa o lo que sea. Pero luego aparte, bajo mi punto de vista, tienen que elegir un camino que uno no es más válido que otro, sino que para mí lo que bien digo es cómo te lo tomes. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero va a depender de cómo te lo tomes, de las horas que le dediques, de si luego vas a seguir investigando o te da igual realmente porque solo quieres el papel. Todo eso depende mucho, ¿no? Obviamente, también lo que yo digo es que cuando tú quieres subir a un puesto más alto, de dirección, de coordinación, normalmente siempre necesitas un grado oficial y un máster oficial. Entonces, y si luego encima quieres un doctorado, también necesitas esto, con lo cual
Obviamente esa fue mi trayectoria porque es lo que yo busco. Yo busco ser muy buena en esto. Aparte de tener el lado técnico, sí que busco llegar a un puesto alto de responsabilidad. Bueno, en la UNIT ya lo tengo, pero también me gustaría en el lado técnico, ¿no? Con lo cual, ya no solo para encontrar un rol más alto, sino también el salario, parece una tontería, pero cuando eres un personal cualificado te pagan más, la seguridad social también cambia, o sea, todo cambia, ¿no? Entonces sí que es verdad que no es lo mismo un grado de 4 años que a lo mejor un curso de 6 meses, pero claro, tienes que valorar los pros, las contras, lo que te interesa, lo que buscas, porque a lo mejor hay una persona que te dice, no, si es que yo no pretendo tener un puesto alto ni pretendo esto, entonces perfecto. Va a depender un poco de lo que busquen, ¿no? Pero si yo tuviera que dar un consejo es, sigue la trayectoria que quieras, el camino que quieras, pero siempre tienes que fijarte en lo que buscan y en lo que aprendes, porque es lo que vale. Si tú te sacas una certificación pero no aprendes nada, no sirve. Entonces esa sería como mi recomendación. Una ruta concreta pues es difícil de decir, ¿no? Ya, muchas gracias. Creo que fue muy buena respuesta. La verdad es que ahondaste un poco en diferentes perfiles y evidentemente digo, no todos tienen como el mismo camino, ni las mismas posibilidades, ni los mismos contactos, claro, ni lo que sea. Pero sí, en general, muchas gracias por tus consejos. Y bueno, creo que de mi parte es todo. No sé si tú quisieras dejar algún contacto para alguien que quisiera ponerse en contacto contigo vía online. No sé, preguntas, lo que sea. Sí, yo por mí todo un placer. Ya os digo que mi tiempo es limitado, entonces voy respondiendo cuando puedo, pero sí que es verdad que a mí me encanta ayudar, sobre todo porque sé lo que es estar ahí, ¿no? Y el sufrimiento de qué hago, cómo lo hago, dónde me meto, qué es lo mejor. Todas esas dudas las tenemos todos, con lo cual incluso la motivación. Hay gente que me dice, jope, yo me acuerdo de una alumna que tuve de TFG que a mí me decía, es la segunda vez que repito, pero es porque me falta motivación. Y yo estaba todo el rato, venga, que lo puedes hacer, que lo llevas genial. Claro, a día de hoy me adora porque me dice, si no llegase por ti, me hubiese quedado en bucle ahí hasta que algo me hubiese dado esa motivación, ¿no? Con lo cual, hay veces que es simplemente apoyo moral, ¿sabes? De lloremos juntos, ¿sabes? Que es una tontería, pero que ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues para todo lo que pueda ayudar, tanto preguntas como si quieren ver mi contenido en cualquier cosa, con que pongas Elisa Lises normalmente sale. Lo que pasa es que mi nick es creanix0, que bueno, eso lo podéis dejar en los comentarios. Lo pongo pues, aquí, ¿sí? Les va a salir igual, o sea que no hay problema, porque sí que es verdad que lo he hecho aposta para que, aunque pongan Elisa Lises, se relacione con lo otro, o sea que realmente con que sepan mi nombre me encuentra. Mi red más grande es LinkedIn, porque es donde más subo cosas y demás, pero bueno, para que sepan, pues también tengo un canal de YouTube en el que subo cosas cuando me da la vida, si es que me da la vida. Más luego, pues mi GitHub cuando subo cosas de código, cosas importantes, cosas interesantes que a mí me han ayudado, como por ejemplo para la certificación CH, que he visto que a mucha gente le han servido, o sea que me alegro un montón, porque ya que he perdido mi tiempo, pues que lo usen, ¿no? Y les ayude. Y luego, pues bueno, tengo Instagram sobre todo para dar difusión, por ejemplo, pues voy a este sitio, voy a dar esta ponencia, porque a la gente como que se le pasa, como vamos a tantas cosas, hay gente que me dice, ay, jope, se me ha olvidado. Entonces yo lo que hago es que intento dar difusión por todos los lados para si a alguien realmente le apetece, pues que se acuerden, ¿no? Entonces, bueno, pues intento tener un poco de todo, pero claro, en la medida en la que me da tiempo. Pero bueno, que cualquier cosa, pues todo un placer poder ayudar en este mundo, que se necesitan muchos profesionales en todos los ámbitos. Bueno, muchas gracias. Igual voy a poner todas las URLs aquí en el video. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y por compartirnos tanta información tan reciente y de muy buena calidad. No sé si para terminar quisieras agregar algo. No se me olvida ahora mismo nada que quisiera decir. Sí que es verdad que, como ves, yo me podría tirar horas y horas hablando contigo de todas estas cosas, o sea que podríamos hacer una llamada de 80 horas, pero vamos, yo creo que ha quedado muy interesante y sobre todo son cosas que yo creo que, como bien digo, son cosas que nos preguntamos, pero que luego no le damos difusión, ¿no? Por ejemplo, al miedo, al qué hago cuando me paralizo, es como si fuera un tabú, ¿sabes? Es como, esto no lo digo por si acaso. Entonces, bueno, pues me parece interesante, ¿no? Yo creo que nos ha quedado una exposición que puede ayudar a varias personas que estén en determinados puntos, ¿no? Que, bueno, pues hay veces que ayudan estas cosas que parece una tontería, que es un vídeo, pero que hay gente que
que le resulta útil, ¿no? Con lo cual, por mi parte, todo un placer, me encanta, como ves, Sí. y ha sido todo un honor, vamos, conocerte y estar aquí. Muchas gracias. Bueno, espero que haya una segunda entrevista y igual seguiremos en contacto. Muchas Por gracias supuesto. y bueno, creo que sería todo. A ti. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.